¿Alguna vez te has sentido tan cansado que ni siquiera dormir te ayuda a recuperar energía? Esa sensación de estar agotado, pero no solo físicamente, sino mentalmente, emocionalmente, como si todo dentro de ti se hubiera apagado. Quizás lo llamas estrés. Quizás crees que solo estás pasando por una mala racha, pero ¿y si en realidad estás viviendo algo mucho más profundo? Hoy vamos a hablar de algo que afecta a millones de personas en todo el mundo y que muchos aún no saben reconocer, el síndrome de burnout o síndrome del trabajador quemado. Y antes de que pienses, eso no me pasa a mí, te haré una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo no te sientes realmente descansado, sin culpas, sin presión, sin sentir que vas corriendo detrás del reloj? ¿Y si te dijera que el burnout no comienza el día que colapsas, sino mucho antes, cuando aprendes a ignorarte? Vivimos en una sociedad donde el cansancio se ha vuelto un símbolo de éxito, donde decir «estoy agotado» suena casi como una medalla de honor, y donde la productividad parece valer más que la paz mental. El problema es que esa cultura nos ha llevado a un punto crítico. Más personas que nunca están experimentando agotamiento extremo, desmotivación y pérdida del sentido de propósito. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Estamos realmente estresados o estamos quemados por dentro? Porque no todo cansancio se cura con dormir. A veces, lo que necesitamos no es más descanso, sino una pausa emocional profunda. En este video, vamos a explorar juntos qué es el burnout, cómo diferenciarlo del simple estrés y, sobre todo, cómo reconocer sus señales antes de que sea demasiado tarde. Vamos a hablar de los síntomas más comunes del burnout, las causas invisibles que lo provocan. ¿Qué pasa dentro de tu mente y tu cuerpo cuando lo sufres? Y lo más importante, cómo comenzar a sanar y recuperar tu energía emocional. Porque entender lo que te pasa es el primer paso para salir de ese ciclo de cansancio que parece no terminar. Y si el burnout no fuera solo un problema laboral, sino una crisis de identidad, una desconexión con lo que realmente eres. Te voy a contar una historia. Laura es una arquitecta de 33 años. Ama su trabajo. Desde niña soñaba con diseñar edificios que inspiraran a otros. Pero hace unos meses, algo cambió. Cada mañana le costaba levantarse, sentía un peso en el pecho y una voz interna le decía, «No quiero ir hoy». Aún así, lo hacía. Sonreía, entregaba proyectos, se quedaba horas extra. Hasta que un día, frente a su computadora, simplemente no pudo más. Su mente se quedó en blanco. El simple acto de abrir un correo la hacía llorar. Fue al médico pensando que tenía un problema físico, pero no. Lo que tenía era burnout. Y aquí viene lo más curioso. El burnout no le ocurre solo a quienes odian su trabajo. También le sucede a quienes aman tanto lo que hacen, que olvidan cuidarse mientras lo hacen. El burnout es más que estar cansado, es perder la conexión con uno mismo. Es cuando la mente te pide un descanso, pero el cuerpo sigue corriendo porque no puede parar. En los próximos minutos, vas a entender por qué ocurre, cómo identificarlo en ti o en alguien cercano, y sobre todo, qué puedes hacer para recuperar tu energía emocional y tu propósito. Porque no se trata de dejar de trabajar, se trata de volver a vivir sin sentirte agotado todo el tiempo. Estrés o presión laboral, el verdadero rostro del burnout. El burnout no es simplemente estar cansado, es un estado profundo de agotamiento físico, mental y emocional, causado por un estrés prolongado y mal gestionado, especialmente relacionado con el ámbito laboral. La Organización Mundial de la Salud, OMS, lo reconoció oficialmente en 2019 como un síndrome derivado del estrés crónico en el trabajo que no ha sido gestionado con éxito. En palabras más simples, el burnout es cuando el cuerpo sigue, pero el alma ya no puede. No aparece de un día para otro. Empieza con pequeños signos: dormir mal, irritarte fácilmente, perder motivación, sentirte desconectado de lo que haces, hasta que, poco a poco, esa chispa que te movía se apaga. ¿Y si el burnout no fuera una señal de debilidad, sino una forma del cuerpo de gritarte que necesitas cambiar el rumbo? El burnout suele desarrollarse en 3 etapas principales. 1. Fase de entusiasmo. Empieza con energía, compromiso, deseo de destacar. Quieres hacerlo bien, sentirte útil, crecer. Segunda fase de estancamiento.
Las demandas aumentan, empiezas a sentir que das más de lo que recibes. Aparecen la frustración, el cansancio y los primeros signos de desmotivación. Tercera fase de agotamiento o colapso. Ya no puedes más, todo te cuesta. Incluso las cosas que antes te daban alegría ahora te pesan. ¿Te suena familiar? Porque lo más peligroso del burnout es que muchas veces no te das cuenta de que estás dentro del ciclo hasta que ya estás en la última fase. Y lo más triste es que muchas personas piensan que solo tienen que aguantar un poco más. Pero el burnout no se cura aguantando, se cura escuchándote. El estrés y el burnout no son lo mismo. Aunque ambos están relacionados con la presión y el cansancio, su naturaleza es diferente. Cuando estás estresado, te sientes presionado, pero sigues motivado. Aún crees que, si te organizas mejor, podrás lograrlo. Tu cuerpo está en modo alerta, listo para actuar. Cuando tienes burnout, ya no sientes motivación. Nada parece tener sentido. No es que no quieras hacer las cosas, es que ya no puedes. En el estrés, el cuerpo pelea. En el burnout, el cuerpo se rinde. ¿Y si llevas tanto tiempo funcionando en automático que ya no sabes si estás estresado o agotado emocionalmente? Andrés tiene 42 años. Es gerente en una empresa tecnológica. Le encanta su trabajo, pero desde hace meses vive con una lista interminable de pendientes. Reuniones, correos, metas, presión. Cada día se prometía, solo esta semana será así. Pasaron 6 meses, y cada semana era igual o peor. Empezó a tener insomnio, olvidaba cosas, se le hacía difícil concentrarse. Su cuerpo comenzó a hablar, dolores musculares, gastritis, ansiedad. Pero Andrés pensaba, solo necesito descansar el fin de semana. Hasta que un día, su cuerpo lo detuvo. Un ataque de pánico en medio de una reunión. Su mente dijo, basta. Eso es burnout. El momento en que el cuerpo te obliga a detenerte porque tú no lo hiciste antes. Y lo más sorprendente es que muchos, como Andrés, no se sienten infelices con su trabajo. Simplemente se han desconectado de sí mismos. Vivimos en una época donde el trabajo ya no termina al salir de la oficina. Llevamos el trabajo en el bolsillo, en el teléfono, en la mente. Los mensajes llegan a medianoche, las reuniones no tienen horario y la culpa aparece cuando intentas descansar. Según un estudio de Gallup 2023, más del 70% de los trabajadores en Latinoamérica afirman sentirse agotados o emocionalmente drenados por su trabajo. Y el 54% dice que ha considerado renunciar por estrés laboral. Estamos ante una epidemia silenciosa, una sociedad que valora la productividad más que el bienestar, y donde estar ocupado se confunde con tener propósito. Pero el burnout no solo afecta tu rendimiento, también afecta tu autoestima, tu salud y tus relaciones. ¿Y si el burnout no comienza en el trabajo, sino en la forma en que nos medimos a nosotros mismos? En el siguiente segmento, vamos a profundizar en las causas del burnout, no solo las externas, como la presión del trabajo o la falta de apoyo, sino también las internas, esas que muchas veces creamos sin darnos cuenta, porque entender por qué ocurre es el primer paso para comenzar a sanarlo. El burnout rara vez comienza con un gran evento. No empieza el día que colapsas, ni cuando renuncias, ni cuando lloras en el baño del trabajo. Empieza en lo pequeño, cuando aceptas hacer solo una hora más, cuando piensas que descansar es perder el tiempo, cuando dejas de hacer cosas que disfrutas porque no tienes energía. El burnout no se construye de golpe, se acumula día tras día, reunión tras reunión, hasta que el cuerpo, la mente y el alma se desconectan entre sí. ¿Y si el burnout no viniera del trabajo en sí, sino de cómo aprendimos a relacionarnos con él? Según la Organización Internacional del Trabajo, el burnout está directamente vinculado a 3 factores laborales. 1. Sobrecarga de trabajo, hacer más con menos recursos, sentir que no hay tiempo suficiente. 2. Falta de control. No poder decidir sobre tus tareas, tus horarios o tus prioridades. 3. Escaso reconocimiento. Darlo todo, pero sentir que nadie lo nota. ¿Te ha pasado eso? Esa sensación de trabajar sin parar, pero sin sentirte valorado, como si todo lo que haces fuera parte de tu deber, sin un gracias, sin un bien hecho. Y lo curioso es que el burnout
no siempre aparece en los peores empleos. A veces surge en los trabajos donde más entregas el corazón, como Clara, una enfermera que ama cuidar a otros, pero que lleva meses sin tener tiempo ni para comer tranquila. Su cuerpo está cansado, pero su mente le dice, no puedo fallarles. Así, cada turno es una lucha entre el amor por su vocación y el agotamiento por sostenerlo todo. No todas las causas del burnout vienen del trabajo. Algunas nacen dentro de nosotros. Muchos de nosotros crecimos creyendo que valemos por lo que hacemos, no por lo que somos. Nos enseñaron que el descanso es flojera, que equivocarse es fracaso, que si no das el 100%, no mereces reconocimiento. Y así, empezamos a construir una identidad basada en el rendimiento, hasta que la mente se vuelve una lista interminable de tengo que. El perfeccionismo, el miedo a decepcionar y la necesidad de aprobación son combustible del burnout. Luis, un diseñador de 28 años, trabaja en casa. Nadie lo obliga a quedarse hasta tarde, pero lo hace igual. Borra y rehace sus proyectos decenas de veces porque siente que aún no están lo suficientemente bien. Lo que comenzó como pasión terminó convirtiéndose en su propio enemigo. ¿Y si no estás agotado por lo que haces, sino por cómo te hablas mientras lo haces? Vivimos en una era donde el agotamiento se disfraza de éxito, donde presumir que dormiste poco o que trabajas 12 horas parece motivo de orgullo, y donde la productividad se ha convertido en una identidad. Nos vendieron la idea de que quien no se esfuerza no llega lejos, pero no nos dijeron que quien no se cuida no llega vivo. Un estudio de la Universidad de Stanford mostró que, más allá de las 50 horas de trabajo semanales, la productividad cae drásticamente, mientras los riesgos de ansiedad y enfermedades cardíacas se disparan. Y sin embargo, seguimos compitiendo. ¿Por quién trabaja más? ¿Te has preguntado cuántas metas que persigues son realmente tuyas y cuántas te impusieron los demás? Marta, 35 años, revisa su celular antes de dormir. Mira fotos de otros triunfando, viajando, emprendiendo, y sin darse cuenta siente que no hace lo suficiente. Así, el agotamiento ya no viene solo del trabajo, viene también de compararse constantemente. El burnout no es solo un resultado de malas condiciones laborales, es un reflejo de una cultura entera que nos empuja a producir más y sentir menos. Y lo más grave es que, con el tiempo, empezamos a normalizarlo, a decir, es normal sentirse así, todos estamos cansados, así es la vida. Pero no es normal vivir exhausto todo el tiempo, no es normal perder la ilusión por lo que haces, no es normal sentir que tu valor depende de tu rendimiento. ¿Y si te dijera que el burnout no solo apaga tu energía, también apaga tu identidad? Porque cuando el cuerpo dice basta, no está fallando, está intentando salvarte. En el siguiente bloque, vamos a hablar de algo que muchos no quieren enfrentar, las consecuencias reales del burnout. ¿Qué pasa en tu cuerpo, en tu mente y en tus relaciones cuando ignoras las señales? Y cómo, poco a poco, este síndrome puede cambiar la forma en que piensas, sientes y te ves a ti mismo. Porque reconocer las causas es el primer paso, pero entender las consecuencias es lo que realmente te despierta. El cuerpo es sabio. Siempre habla, pero la mayoría de las veces no lo escuchamos. El burnout comienza con pequeñas señales físicas. Cansancio constante aunque duermas. Dolores musculares o de cabeza que se vuelven parte de tu rutina. Problemas digestivos, insomnio o tensión en el cuello. El cuerpo empieza a gritar lo que la mente calla, y si no lo escuchas, se apaga. Literalmente. Un estudio de la Universidad de Harvard reveló que las personas con burnout prolongado tienen un 65% más de probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares y un 50% más de probabilidades de sufrir ansiedad crónica. ¿Sabías que el cuerpo puede apagarte para protegerte cuando detecta que ya no puedes más? Se llama colapso psicosomático, y es la forma en que tu sistema te obliga a detenerte. No solo el cuerpo se cansa, también la mente se desconecta. El burnout afecta directamente áreas del cerebro relacionadas con la motivación, la atención y la memoria. Por eso, cuando lo padeces, aparecen frases como «No puedo concentrarme», «No recuerdo qué iba a hacer», «Siento que todo me da igual»,
Y lo más duro es esa sensación de vacío mental, de querer seguir, pero no tener fuerzas, de saber que debes, pero no poder. Según la Asociación Americana de Psicología, las personas con burnout presentan una disminución significativa de dopamina y serotonina, los neurotransmisores del bienestar y la motivación. Por eso, nada te emociona, ni siquiera lo que antes amabas. ¿Y si la mente, al rendirse, solo estuviera pidiéndote una cosa: silencio? El burnout no solo cansa el cuerpo ni apaga la mente, también rompe tu conexión emocional, dejas de sentir empatía, te irritas con facilidad, te vuelves indiferente a cosas que antes te importaban. Ana, profesora de primaria, amaba enseñar. Cada mañana saludaba con una sonrisa, planeaba clases divertidas, escuchaba a sus alumnos. Pero con el tiempo, algo cambió. Dejó de sonreír. Le molestaban los ruidos, los juegos, las preguntas. Ya no puedo con ellos, pensaba. Y cada día se sentía más culpable por no sentir lo que antes la hacía feliz. Eso es el agotamiento emocional. No porque no quieras sentir, sino porque ya no tienes energía para hacerlo. ¿Y si el burnout no te quitara la emoción, sino la capacidad de disfrutarla? El burnout también te aísla. Poco a poco, comienzas a evitar a la gente. Primero dejas de salir con amigos, luego cancelas planes y terminas encerrado en tu rutina. No porque no quieras compañía, sino porque ya no tienes energía para conectar. Te cuesta hablar, te cuesta escuchar, te cuesta incluso ser amable. Y cuando alguien te pregunta cómo estás, dices: bien, solo cansado. Pero por dentro, sabes que no estás bien. El Instituto Europeo de Psicología Positiva señala que el aislamiento social es una de las consecuencias más comunes del burnout y puede aumentar los síntomas de depresión hasta en un 80%. ¿Te has dado cuenta de cómo el burnout te convence de que estar solo es más fácil que explicar lo que sientes? El verdadero peligro del burnout no está solo en el cansancio, está en la pérdida de identidad. Cuando vives tanto tiempo en modo supervivencia, olvidas quién eras antes del agotamiento. Dejas de reírte con lo simple, dejas de tener sueños, todo se convierte en hacer lo que toca. Y lo más duro no es colapsar, lo más duro es no reconocerte frente al espejo. Pero hay algo que debes saber. Si llegaste a ese punto, no estás roto. Solo estás agotado de sostener un ritmo que no era humano. ¿Y si tu cuerpo, tu mente y tus emociones no estuvieran fallando, sino intentando salvarte de seguir apagándote? Ahora que sabes cómo el burnout afecta a tu cuerpo, tu mente y tu alma, es momento de ir más profundo. En el siguiente bloque hablaremos del conflicto interno que lo alimenta, la autoexigencia, el perfeccionismo y la necesidad constante de demostrar tu valor. Porque muchas veces el enemigo no está afuera, está en la voz dentro de ti que dice: tienes que hacerlo mejor, no puedes fallar, no te detengas. No siempre es el jefe, no siempre es el trabajo. A veces el enemigo está dentro de ti, esa voz que te dice: no hiciste suficiente, podrías haberlo hecho mejor, si descansas vas a quedar atrás. Esa voz que parece motivarte, pero en realidad te está destruyendo poco a poco. Según estudios de la American Psychological Association, el perfeccionismo es uno de los principales predictores del burnout, especialmente en profesionales jóvenes. Y no porque quieras hacerlo bien, sino porque temes no ser suficiente si no lo haces perfecto. ¿Y si el perfeccionismo no fuera una virtud, sino una forma de miedo disfrazada de ambición? Antes, hacías las cosas porque te apasionaban. Ahora, las haces porque tienes que hacerlo. Tengo que entregar el reporte. Tengo que responder ese mensaje. Tengo que mejorar mis resultados. El tengo que se vuelve una prisión invisible. Y sin darte cuenta, pierdes la conexión con el porqué de lo que haces. Carlos, diseñador gráfico, amaba crear. Pero después de años de trabajar bajo presión, ya no disfrutaba de su arte. Ahora solo veía plazos, correcciones y comparaciones. Y un día se dio cuenta de que hacía diseños, pero ya no creaba nada. El burnout comienza cuando tu valor depende de lo que produces, no de lo que eres. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo sin pensar si era productivo? En esta era, hemos glorificado el cansancio. Aplaudimos al que no duerme, al que trabaja más, al que nunca para. Decimos con orgullo: yo puedo con todo. Pero nadie te dice que poder con todo también puede significar perderlo todo.
tu salud, tu equilibrio, tu paz. El burnout es el resultado de una sociedad que confunde valor con rendimiento. Y tú, sin darte cuenta, terminaste creyendo que descansar es perder el tiempo. La Organización Mundial de la Salud advierte que el 70% de los jóvenes profesionales presentan síntomas de agotamiento emocional antes de los 30 años, en gran parte por esta cultura de si no te esfuerzas al máximo, no mereces el éxito. ¿Y si el verdadero éxito no fuera resistir, sino saber detenerte a tiempo? Detrás de cada perfeccionista hay un miedo profundo, no ser suficiente. No importa cuántas metas logres, cuántos reconocimientos obtengas, siempre sientes que falta algo, porque no estás persiguiendo logros, estás buscando validación. Queremos que nos vean, que alguien diga, eres bueno, vales la pena, lo hiciste bien. Pero ese vacío no se llena con más trabajo, se llena con autoaceptación. ¿Y si dejaras de exigirte tanto, no te volverías débil, sino libre? El clímax emocional del burnout llega cuando te reconoces sin tus logros, cuando entiendes que no eres tu trabajo, ni tus metas, ni tus resultados. Eres una persona cansada de dar más de lo que tiene. Eres humano, y eso basta. El primer paso para sanar el burnout no es renunciar ni huir. Es mirarte con compasión, reconocer que no fallaste, que simplemente tu cuerpo y tu mente están pidiendo ayuda. El verdadero coraje no está en resistir sin descanso, está en detenerte, mirarte al espejo y decirte, no tengo que demostrar nada para valer. Y si tu mejor versión no fuera la más productiva, sino la más tranquila, hay un momento en que simplemente ya no puedes más, cuando todo lo que antes te movía deja de hacerlo, cuando te levantas sin energía, sin ganas, sin propósito. Pero ese momento, aunque parezca el fin, puede ser el principio. Porque a veces tocar fondo no significa hundirte, sino tomar impulso para volver a la superficie. ¿Y si el burnout no fuera una señal de debilidad, sino una invitación a reconectarte contigo? Sanar comienza con detenerte, no con renunciar al trabajo, sino con darte permiso de descansar sin culpa. Vivimos en una cultura donde parar se percibe como perder, pero en realidad, detenerte es un acto de inteligencia emocional. El descanso no es un lujo, es una función biológica necesaria. El cerebro necesita tiempo para procesar, regenerar y liberar estrés acumulado. Empieza con pequeños pasos. Desconecta el celular 1 hora antes de dormir. Aprende a decir no sin justificarte. Toma pausas conscientes durante tu día, aunque sean 5 minutos. No estás haciendo flojo. Estás reaprendiendo a vivir con equilibrio. ¿Qué pasaría si dejaras de correr solo por un día y simplemente respiraras? Durante años te dijeron que el éxito era producir más, tener más, lograr más, pero nadie te explicó que el precio del éxito sin bienestar es demasiado alto. Redefinir el éxito significa preguntarte, ¿qué me hace sentir en paz? ¿Qué quiero cuidar además de mi trabajo? Quizás tu éxito no sea trabajar 12 horas diarias. Quizás sea volver a disfrutar un desayuno tranquilo o tener tiempo para ti sin sentir culpa. Un estudio del Journal of Happiness Studies mostró que las personas que priorizan el equilibrio entre trabajo y vida personal tienen un 40% más de satisfacción general que aquellas que solo buscan rendimiento. Y si tu verdadera meta no fuera llegar más lejos, sino vivir más ligero, el burnout te hace olvidar quién eras antes del cansancio. Por eso, el siguiente paso es reconstruirte. Pregúntate, ¿qué me hacía sentir vivo? ¿Qué cosas disfrutaba antes? ¿Qué actividades me conectan conmigo mismo? Sofía, abogada, pasaba sus días entre audiencias y correos. Cuando se detuvo, recordó que amaba pintar. Al principio lo hizo solo por distraerse, pero poco a poco, ese simple acto se convirtió en su forma de sanar. Recuperar tu identidad es recordar que vales por lo que eres, no por lo que haces. ¿Te has preguntado quién serías si dejaras de intentar complacer a todos? Cuando vives en burnout por mucho tiempo, desconectas tus emociones para sobrevivir. Reaprender a sentir significa volver a abrirte a lo humano, al llanto, a la alegría, a la vulnerabilidad. No necesitas ser fuerte todo el tiempo. A veces la mayor fortaleza está en decir, no estoy bien. Las personas que expresan sus emociones con regularidad reducen sus niveles de cortisol, la hormona del estrés.
hasta en un 30%. Permitirte sentir no te debilita, te humaniza. ¿Y si sentir no fuera un obstáculo, sino el camino para volver a ti? Sanar del burnout no es volver a ser el de antes, es convertirte en alguien más consciente, alguien que entiende que el equilibrio no se encuentra una vez, se construye cada día. Reconectarte con tu sentido es recordar por qué empezaste, es entender que tu trabajo no define tu valor y que tu paz interior es el proyecto más importante que tendrás en la vida. Porque cuando aprendes a cuidarte, todo vuelve a tener sentido. ¿Y si la verdadera productividad naciera del bienestar y no del cansancio? El burnout no se supera de un día para otro. No hay una fórmula mágica ni una lista de pasos perfecta. Pero hay algo que sí puedes hacer hoy. Elegir no seguir viviendo agotado. A veces el verdadero cambio empieza en silencio, en una respiración profunda, en un ya no quiero seguir así. Y ese momento puede cambiarlo todo. ¿Y si este fuera el primer día del resto de tu vida, sin culpa por descansar? Cada persona que ha pasado por un burnout tiene una historia, pero también una enseñanza. El burnout te enseña a escuchar tu cuerpo, a respetar tus límites, a entender que no puedes salvar a todos si tú te estás hundiendo. Te enseña que no tienes que ser perfecto para ser valioso, y que cuidar de ti no es egoísmo, es supervivencia emocional. Más del 80% de las personas que aprenden a gestionar su estrés laboral conscientemente reportan no solo una mejora en su salud, sino también un nuevo propósito de vida. ¿Y si ese propósito fuera simplemente vivir con más calma y sentido? El burnout no define quién eres, solo marca el final de una etapa donde te olvidaste de ti. Hoy puedes empezar una nueva, una donde tu bienestar sea tu prioridad, donde digas sí con conciencia y no con libertad. No necesitas hacerlo todo, no necesitas demostrar nada, ya eres suficiente, incluso en tus pausas, porque cuando aprendes a descansar, descubres que la vida también puede ser ligera. Si este video te hizo reflexionar, no lo dejes aquí. Comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete para seguir aprendiendo cómo cuidar tu mente y tu equilibrio emocional. En el siguiente video hablaremos de algo esencial, cómo crear límites saludables sin sentir culpa, una herramienta clave para prevenir el burnout antes de que vuelva.